Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Por sus intenciones, necesidades, por todos los enfermos, por los que sufren, por los hermanos que están en la cárcel. Y oramos por todos los que nos piden oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En este viernes penitencial experimentemos el amor y la misericordia de Dios. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo, con su amor, nos haga resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes
para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aclamad al Señor con toda la tierra. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aclamad al Señor con toda la tierra. Aleluya. Aleluya. Aclamad al Señor con el universo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy amados hermanos en el Señor, de todo lo maravilloso de la palabra del Señor en este día y todos los días, quisiera resaltar dos puntos y dos personajes: Saulo y Ananías. Nada más tremendo que ser tercos en la vida, la terquedad, cerrados de mente, reacios al cambio, no aceptar que posiblemente yo estoy equivocado. Porque la lectura nos está hablando de la experiencia de Pablo, de su encuentro con Jesús. Pablo era un hombre bueno, era un fariseo formado en la recta observancia de la ley, pero Jesús había venido a proponer
un camino totalmente nuevo. Pablo no lo entendió, no entendió la predicación de los apóstoles y por eso encerraba en la cárcel a hombres, mujeres y niños y arrasaba con las casas de los seguidores de Jesús. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú de una manera equivocada persigues. Nosotros a veces creemos que somos portadores de la verdad, que no hay otra posibilidad y nos cerramos en argumentos y posibilidades. Puede que no tengas la razón. Hay que aceptar que muchas veces nosotros no somos portadores de la realidad, de la certeza de la verdad. Esa es la conversión de Pablo, un cambio de pensamiento, de mentalidad, de actitud. Hay muchos que no han querido renovarse, cambiar de vida de lo que está proponiendo este nuevo tiempo después de la pandemia. Se han quedado antes de la pandemia y no han querido reinventarse. Tenemos que reinventarnos y aceptar que la realidad cambia. Eso también es conversión. No seamos tercos. Miremos otras posibilidades. Analicemos y con humildad como Pablo reconozcamos: puedo estar equivocado. El otro discípulo, Ananías, no aparece más en la palabra del Señor. Únicamente fue quien bautizó a Pablo. Ananías hizo una sola cosa, pero la hizo súper bien. Su ministerio, su pastoral fue perfecta. Bautizó y fue testigo de la conversión del apóstol Pablo. A veces nos pasamos en la vida sin hacer nada bueno, sin ningún aporte a la sociedad, a la familia, a la comunidad, a la iglesia. Me perdonen la expresión, a veces no servimos para nada. Ojalá, como Ananías, así sea solo una obra, hagámosla bien, que perdure, que sea de testimonio y que por lo menos deje una huella bonita en esta sociedad, nuestro nombre, nuestra persona, nuestra historia. Que no tengan que afirmar muchas cosas, muchos heroísmos, pero que por lo menos una cosa que hizo, la hizo muy bien y fue un gran aporte a la sociedad y a la iglesia, como Ananías, mencionado únicamente aquí, quien fue quien le devolvió la vista a Pablo, quien lo bautizó y tal vez en su diálogo llevó a la mentalidad, al cambio de mentalidad del apóstol Pablo. Que Ananías y Pablo intercedan por nosotros. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro, sea agradable al Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones,
acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Monseñor Fidel, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que han muerto. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hermanos, siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro, dirijámonos al Padre como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos rescató. Aleluya. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor guarde nuestra alma para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tú siempre estarás ahí donde yo esté, porque tú eres así, sencillamente así. ¿A dónde iré que no estés tú? Si siento libertad,
bajo la luz del sol, si en primavera voy cantando mi canción es porque estás dentro de mí. Si sufro alguna pena, oigo tu voz que dice: ten confianza, estoy contigo, estoy aquí. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, y los acompañe siempre. Podéis ir en paz. Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos.